La sala del tribunal olía a papel viejo y a perfume caro. Frente al estrado, un hombre de traje azul marino sonreía con la confianza de quien cree haber ganado. Levantó la pluma, la misma que su esposa le había regalado en su aniversario, y la deslizó sobre los documentos del divorcio como si firmara un contrato con la felicidad. «Supongo que esto me deja con la mitad de la casa del lago y una bonita cuenta de ahorro», dijo Daniel Álvarez, mirando a Lucía con una sonrisa torcida. Al final, no fue tan mal negocio. Su risa llenó el aire, burlona, arrogante, casi triunfante. No sabía que aquella sería la última vez que se reiría. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Esa mañana, Lucía Ferrer se había despertado antes del amanecer. La luz gris de Madrid se filtraba por las cortinas de su ático, bañando los planos esparcidos sobre la mesa. Era arquitecta, una de las más reconocidas de la ciudad, pero aquella mañana no pensaba en edificios ni en proyectos. Pensaba en justicia. El café se enfrió sin que lo probara. Observaba la ciudad desde su ventana, preguntándose en qué momento su vida se había fracturado. Habían pasado 18 meses desde que descubrió las facturas escondidas, los mensajes con otra mujer, los retiros de dinero que nunca supo a dónde fueron. 18 meses desde que se dio cuenta de que el hombre con el que compartía su cama había estado construyendo una doble vida. Daniel siempre fue encantador, calculador, un abogado brillante con un talento especial para mentir sin pestañear. La había convencido de que estaba loca cuando sospechaba, de que era celosa, controladora, insegura. Lucía llegó a dudar de su propio juicio, hasta que contrató a un investigador privado. Las fotos no dejaban espacio a dudas. Cenas románticas, viajes, regalos caros. Todo con la misma mujer, una joven asistente de su despacho llamada Sofía. Desde entonces, Lucía no volvió a llorar. Planeó cada movimiento con la precisión con la que diseñaba un edificio. Contrató a la mejor abogada, reunió pruebas, preparó su salida. Sabía que Daniel intentaría irse con la mitad de lo suyo. Lo conocía demasiado bien. Pero no sabía que el destino y su padre tenían sus propios planos. A las 11 en punto, su asistente tocó la puerta. «Los contratos de Ferran están listos y el cliente de las 11 canceló». «Perfecto, gracias, Laura». Lucía respondió sin mirar, ocultando el temblor en su voz. Mantuvo la compostura que había perfeccionado durante meses. En el espejo, la mujer que la miraba parecía invulnerable. Traje gris impecable, cabello recogido, expresión serena. Solo sus ojos delataban el cansancio de tantas noches sin dormir. A la 1:30 salió del estudio. La esperaba su abogada, Jimena Torres, con un portafolio repleto de documentos. «¿Lista?», preguntó. «Más que nunca». Lucía subió al coche sin mirar atrás. El tráfico parecía moverse más lento, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Recordó la voz de su padre, Andrés Ferrer, fallecido hacía apenas 2 meses. «Nunca dejes que alguien te haga sentir pequeña en tu propia historia». Llegaron al tribunal 10 minutos antes de la audiencia. Daniel apareció poco después, pavoneándose con esa sonrisa de abogado ganador, reloj brillante en la muñeca y su amante esperándolo en la galería, como si todo fuera un espectáculo. Lucía lo observó sin expresión. No había odio en su mirada, solo una calma fría que a él lo desconcertó por un instante. Luego volvió a reír. Cuando la jueza Ortega entró a la sala, el murmullo cesó. «Causa número 456. Ferrer contra Álvarez. Procedemos con la sentencia de divorcio». El corazón de Lucía latía despacio, medido. No había vuelta atrás. Había esperado este día durante 1 año y medio. Daniel se acomodó la corbata, lanzó una mirada triunfal a Sofía y murmuró: «Después de hoy, nada me detendrá». La voz de la jueza sonó firme. «Señor Álvarez, señora Ferrer, este proceso definirá la disolución de su matrimonio
y la distribución de bienes. Les recuerdo que deben comportarse con respeto. Por supuesto, su señoría, respondió él, fingiendo cortesía. Lucía firmó los primeros papeles con mano firme. Daniel lo hizo riendo. Mira, amor, susurró, al final siempre gano yo. No sabía que, en cuestión de minutos, todo lo que creía suyo desaparecería. El destino ya había puesto su firma en otro documento, uno que aún no conocía. La voz del juez Ortega resonó con la autoridad de quien ha visto demasiadas vidas desmoronarse en su tribunal. Procederemos con la lectura final del acuerdo de divorcio, anunció mientras ajustaba sus lentes y revisaba la pantalla frente a ella. Lucía respiró despacio, sin apartar la vista de las manos de Daniel, que jugueteaban con su reloj caro. Aquel gesto lo delataba. Estaba disfrutando. Su abogado, un hombre de rostro brillante y sonrisa ensayada, lo observaba con aprobación, convencido de que el caso ya estaba ganado. La señora Ferrer conservará su estudio de arquitectura, los derechos sobre su empresa y las propiedades adquiridas antes del matrimonio. Leyó la jueza con precisión. Daniel asintió, relajado, esperando la parte que más le importaba. El señor Álvarez recibirá la mitad de los bienes conyugales, incluyendo la residencia de fin de semana en Lago Azul y los activos compartidos. Continuó la jueza. Él sonrió. Su mirada buscó la de Lucía, burlona, como si quisiera saborear su derrota. «Te lo dije», murmuró en voz baja. «La justicia siempre premia a los inteligentes». Lucía no respondió. Su abogada, Jimena, le dio una mirada tranquilizadora, pero en el fondo sabía que algo no encajaba. Demasiado limpio, demasiado fácil. Daniel tomó la pluma con un gesto teatral. «Bueno, supongo que esto es todo. La libertad nunca fue tan cara», dijo entre risas, firmando cada página con dramatismo. Su carcajada resonó por la sala. Incluso algunos asistentes al fondo se miraron incómodos. Sofía, la joven amante, soltó una risita suave desde el público, haciendo sonar sus pulseras doradas. La jueza levantó la vista, fría como el mármol. «¿Algo le resulta gracioso, señor Álvarez?» «Nada, su señoría. Solo aliviado. 12 años de matrimonio merecen una despedida alegre, ¿no cree? Le sugiero que mida sus palabras. Este es un proceso legal, no un espectáculo». «Por supuesto», dijo él, levantando las manos. «Solo bromeaba». Lucía lo observó y recordó todas las veces que él había usado ese mismo tono para convertir sus mentiras en chistes. «Estás exagerando, cariño. Fue solo un mensaje, no significa nada. Tienes que confiar en mí». Cada frase era un ladrillo más en la muralla de manipulación que él había construido. Cuando la jueza le entregó los documentos, Lucía firmó sin temblar. Era el cierre de un ciclo, o eso creía. Entonces, algo cambió. Un funcionario entró discretamente por la puerta lateral y se acercó al estrado, murmurando algo al oído de la jueza. La expresión de Ortega se tensó. Su ceño se frunció mientras revisaba unos papeles recién entregados. El murmullo del público creció. Una corriente de confusión recorrió la sala. Daniel se inclinó hacia su abogado. «¿Qué pasa ahora? Pensé que habíamos terminado». El hombre encogió los hombros, sin saber qué decir. La jueza tecleó algo en su computadora y luego levantó la mirada. «Parece haber una notificación urgente relacionada con el patrimonio del señor Andrés Ferrer, difunto padre de la demandante». El aire se congeló. Lucía sintió un nudo en el estómago. Su padre. ¿Qué tenía que ver él con esto? Daniel sonrió, incrédulo. ¿Patrimonio? ¿Ahora? Esto es ridículo. Ese asunto ya fue cerrado, ¿no es así? La jueza levantó una mano. «Silencio, señor Álvarez. Esta información tiene relevancia directa en la división de bienes. Según el aviso, existe un documento adicional presentado por el albacea del señor Ferrer que podría afectar este fallo». Los murmullos se transformaron en un zumbido. Jimena se inclinó hacia Lucía. «¿Tu padre te habló de algo así?»
No, susurró. Él era muy reservado con sus asuntos. El corazón de Lucía empezó a latir más rápido. Su padre había muerto 2 meses atrás, dejando todo en orden. O al menos eso creyó. Recordó su última conversación con él, la noche antes de que su salud empeorara. Había querido cenar con ella en el jardín de la casa familiar. Lucía, cuando llegue el momento, recuerda que el amor verdadero no necesita testigos. Entonces no lo entendió. Ahora, esas palabras resonaban con un peso nuevo. Solicito un receso de 10 minutos, anunció la jueza Ortega. El tribunal revisará la validez de este documento antes de continuar. Daniel bufó, molesto. Esto es absurdo. Un receso justo cuando firmamos el acuerdo. ¿Qué pretende esta farsa? Cállate, le susurró su abogado. No empeores las cosas. Lucía permaneció en silencio. No sabía qué estaba pasando, pero algo dentro de ella, una intuición que reconocía la mano invisible de su padre, comenzó a despertar. Mientras los oficiales reorganizaban los documentos, una puerta al fondo del tribunal se abrió lentamente. 2 hombres entraron con pasos firmes. Uno de ellos, de cabello plateado, llevaba un maletín negro y un sobre sellado con lacre rojo. El otro, más joven, sostenía una carpeta gruesa bajo el brazo. Lucía reconoció al primero al instante. Marcus Valera, el abogado de confianza de su padre durante más de 30 años. Y en su rostro no había saludo, solo gravedad. El silencio en la sala era tan espeso que se podía oír el leve chasquido del cierre metálico cuando Marcus Valera abrió su maletín. Caminó hacia el estrado con la calma de quien lleva una bomba en las manos. La jueza Ortega lo observó con respeto. Señor Valera, tiene la palabra. Gracias, su señoría. Comparezco hoy como albacea del patrimonio de don Andrés Ferrer. Lamento la interrupción, pero el Nuevo Testamento del difunto tiene cláusulas que afectan directamente este proceso de divorcio. Un murmullo recorrió el público. Daniel soltó una risa incrédula. ¿Un Nuevo Testamento? Por favor. Mi suegro murió hace 2 meses. Todo estaba cerrado. Marcus levantó la vista apenas. El señor Ferrer ejecutó un Nuevo Testamento 6 meses antes de su fallecimiento. Según sus instrucciones, debía revelarse únicamente si su hija Lucía iniciaba un proceso de divorcio. La sonrisa de Daniel se borró como si alguien le hubiera arrojado agua helada. ¿Qué clase de tontería es esa?, balbuceó. No puede tener validez legal. Ya fue validado por notario y registrado en el juzgado de patrimonio, replicó Marcus con serenidad. Lo que vamos a leer ahora tiene fuerza jurídica inmediata. La jueza asintió y tomó asiento. Proceda, señor Valera. Lucía sintió las manos frías. Había amado a su padre con toda el alma, pero nunca imaginó que él hubiera preparado algo así. Marcus extrajo el documento del sobre, el papel amarillento sellado con cera. El testamento final de don Andrés Ferrer, fechado el 8 de enero del presente año. Leyó. La voz de Marcus llenó la sala con un tono solemne. A mi hija Lucía le dejo la totalidad de mis bienes, propiedades y cuentas, valoradas en aproximadamente 42 millones de euros. Excluyo expresamente de cualquier beneficio a su esposo, Daniel Álvarez. Hubo un suspiro colectivo. La jueza arqueó las cejas, sorprendida. Daniel se incorporó de golpe, golpeando la mesa. Eso no tiene sentido. Es discriminatorio. No puede excluirme. Señor Álvarez, siéntese, ordenó la jueza con tono cortante. Continúe, señor Valera. Marcus prosiguió, su voz tan firme como un martillo. Si existieran bienes compartidos entre Lucía Ferrer y Daniel Álvarez al momento de mi muerte, dichos bienes volverán a ser propiedad exclusiva de mi hija, en caso de separación legal. Ninguna compensación financiera será debida al cónyuge. Daniel palideció. La abogada Jimena contuvo la respiración. La casa del lago, los fondos conjuntos, todo lo que él pensaba reclamar acababa de evaporarse.
Sofía, su amante, lo miró con una expresión mezcla de susto y vergüenza. «Dani», susurró, «¿qué significa eso?» Él no respondió. Las venas de su cuello se marcaron. «Esto es una trampa», gruñó. «Tu padre odiaba a los abogados, pero esto es personal». Lucía lo miró con calma. «No, Daniel, es justicia». Marcus cerró el sobre y miró a la jueza. «Su señoría, hay más». El señor Ferrer dejó una carta personal para ser leída en presencia de ambas partes, solo si el testamento era admitido en el tribunal. La jueza Ortega asintió. «Admitido queda». «Léala». Pero antes de abrir el nuevo documento, Marcus hizo una pausa. «Antes de continuar, su señoría, quisiera advertir que el contenido de esta carta puede tener implicaciones legales adicionales para el señor Álvarez». Daniel se inclinó hacia adelante, furioso. «¿Implicaciones legales? ¿Qué pretende este teatro?» Marcus lo miró directamente por primera vez. «No pretendo nada. Su suegro sí». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su padre lo había planeado todo, hasta el último detalle. La jueza Ortega golpeó suavemente con el mazo. «Proceda con la lectura». Marcus rompió el segundo sello con gesto solemne. El papel dentro estaba cuidadosamente doblado, escrito a mano. El abogado lo sostuvo en alto y leyó. «Daniel, subestimaste lo que un padre es capaz de hacer por su hija. Me hablaste de lealtad y respeto mientras engañabas a Lucía, mientras transferías bienes a tu nombre, y te reías a sus espaldas. Pensaste que no me daría cuenta, pero lo hice». Daniel se desplomó en su asiento, el rostro desencajado. El público guardó un silencio sepulcral. Lucía sintió que el corazón le latía en los oídos. Marcus continuó leyendo. «Durante 6 meses seguí tus movimientos, tus cuentas en Suiza, las transferencias encubiertas, los regalos que pagabas con el dinero de mi familia. Todo está documentado y fue entregado a las autoridades fiscales». Un murmullo estremeció la sala. Daniel apretó los puños, buscando algo que decir, pero su voz se quebró. La jueza lo observaba sin expresión, con esa frialdad de quien asiste al desplome de un imperio. Lucía no podía creerlo. Su padre lo había sabido. Todo. Había descubierto las mentiras y lo había preparado todo antes de morir. Marcus bajó el papel lentamente. «A mi hija le dejo la verdad. A ti, Daniel, te dejo las consecuencias». El documento cayó sobre la mesa con un suspiro de papel viejo. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Lucía permaneció inmóvil, una mezcla de incredulidad y dolor contenida en los ojos. La jueza habló al fin. «El tribunal entra en receso. Retomaremos en 20 minutos para evaluar las implicaciones legales». La sala estalló en murmullos. Lucía se giró hacia Daniel. Él la miraba, pero ya no quedaba rastro de burla, solo miedo. Y entonces, mirando directamente a cámara, si esta fuera su historia, Lucía haría la pregunta que todos pensamos. ¿Qué harías tú si descubrieras que la persona que amabas te traicionó justo cuando creías que todo había terminado? El murmullo no se apagó, ni cuando la jueza abandonó la sala. Los asistentes hablaban en voz baja. Los abogados revisaban sus notas y los periodistas, que habían acudido por otros casos, ya enviaban mensajes frenéticos a sus redacciones. Aquella audiencia de divorcio se había convertido en un espectáculo. Lucía seguía sentada, inmóvil, con los ojos fijos en el sobre que Marcus aún sostenía. Él se acercó lentamente. «Tu padre fue un hombre meticuloso», dijo con voz grave. «Planeó esto con precisión quirúrgica». «¿Planeó esto?», susurró Lucía, sin levantar la vista. Sabía lo que venía, y sabía que el señor Álvarez no se detendría ante nada. Daniel, en cambio, estaba rojo de ira. Caminaba de un lado a otro como un animal acorralado. «¡Esto es ilegal!», gritó. «No pueden introducir un testamento en un proceso civil sin previa notificación. Mi abogado presentará una queja». «Tu abogado puede hacer lo que desee», respondió Marcus con calma.
Pero las cláusulas del testamento son vinculantes. Daniel se volvió hacia Lucía. —¿Lo sabías? Dímelo. ¿Sabías que tu padre me estaba tendiendo una trampa? Lucía lo miró por primera vez desde que todo comenzó. No, pero me alegra que lo hiciera. En ese instante, la jueza Ortega regresó al estrado. La sala recuperó el silencio. Reanudamos la sesión, dijo con voz firme. El tribunal ha verificado la autenticidad del documento presentado por el señor Valera. El testamento del señor Ferrer es válido y será incorporado al expediente judicial. Un murmullo de asombro recorrió el lugar. Daniel se desplomó en su asiento. Su abogado intentó mantener la compostura. Su señoría, objetamos la admisión. Este documento afecta la distribución de bienes de forma retroactiva. Objeción denegada, interrumpió la jueza. Proceda, señor Valera, con la lectura completa. Marcus asintió, desplegando una nueva página. En lo que respecta a la propiedad del Agua Azul, adquirida como regalo de bodas, declaro que fue financiada íntegramente con recursos personales míos. En caso de separación, la propiedad regresará a mi hija, sin compensación alguna. Lucía contuvo un suspiro. El lago. Ese lugar había sido su refugio, y él lo había convertido en escenario de sus mentiras. Daniel apretó los dientes. «Esto no va a quedar así», murmuró. Marcus continuó. «El Fondo Fiduciario Ferrer, valorado en 12 millones de euros, creado para el bienestar futuro de los nietos que mi hija pudiera tener, queda igualmente transferido en su totalidad a ella en caso de disolución matrimonial. Ningún tercero podrá reclamarlo». Un escalofrío recorrió la sala. Daniel se inclinó hacia su abogado, desesperado. ¿Podemos impugnar esto? Solo si probamos incapacidad mental del testador o falsificación, respondió el hombre en voz baja. Pero el documento parece perfecto. Lucía sintió una mezcla extraña de tristeza y alivio. Su padre había pensado en todo, incluso en los nietos que nunca conoció. Marcus no había terminado. Las obras de arte exhibidas en la residencia conyugal, valoradas en 8 millones, fueron adquiridas con fondos familiares Ferrer. Por tanto, vuelven a ser propiedad exclusiva de mi hija. El rostro de Daniel se contrajo. ¿También eso? Las pinturas eran mías. No, Daniel, intervino Lucía con voz baja pero firme. Nunca fuiste dueño de nada. La jueza Ortega levantó una mano para imponer orden. Silencio. Continúe, señor Valera. Marcus bajó la mirada hacia la última sección. Y finalmente, cualquier activo compartido con mi hija será reintegrado en su totalidad a su nombre. No deseo que mi legado financie la arrogancia de un hombre que la humilló. La frase cayó sobre Daniel como un golpe. Sofía, desde la galería, se removió inquieta, bajando la mirada. Por primera vez, comprendía que todo el brillo que la había atraído a Daniel era humo. El silencio posterior fue absoluto. Incluso los flashes de las cámaras cesaron. Lucía tragó saliva. Su padre había hablado desde el más allá con una precisión devastadora. La jueza revisó los papeles y respiró hondo. El tribunal reconoce la vigencia del testamento de don Andrés Ferrer. La señora Lucía Ferrer retiene la totalidad de los bienes mencionados. Cualquier reclamo financiero por parte del señor Álvarez queda desestimado. Daniel se desplomó hacia atrás, mirando al techo, sin poder creerlo. Su abogado cerró los ojos, consciente de la derrota. Marcus guardó los documentos en su maletín con cuidado. «Tu padre fue un hombre sabio», le dijo a Lucía con voz serena, «y sabía exactamente cómo protegerte». Lucía bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. No eran de tristeza, eran de reconocimiento, de amor. Había pasado un año sintiéndose sola, engañada, derrotada. Pero ahora entendía que nunca lo estuvo. Mientras la jueza levantaba la sesión, Daniel seguía inmóvil, el rostro pálido, la boca entreabierta. Su risa,
Esa carcajada arrogante con la que había firmado su victoria se había convertido en un eco hueco. Lucía se levantó con la dignidad de quien ha recuperado su historia, y por primera vez en mucho tiempo respiró. El eco del mazo de la jueza Ortega aún resonaba cuando la puerta del tribunal volvió a abrirse. Marcus no había terminado. Sostenía otro sobre, más delgado, con el mismo sello de cera roja. Su rostro se había endurecido. Su señoría, existe un anexo adicional al testamento. De acuerdo con las instrucciones del señor Ferrer, debe ser leído inmediatamente después de la validación de los bienes. La jueza lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Proceda, señor Valera. Daniel, todavía con el rostro desencajado, levantó la cabeza. ¿Más? ¿Qué más puede quedar por arrebatarme? Marcus no respondió. Solo rompió el sello y desplegó el documento. Anexo confidencial al testamento de Andrés Ferrer. Este documento contiene información relevante sobre actividades financieras detectadas durante los últimos meses de vida del testador. Debe ser leído en presencia del señor Daniel Álvarez. La jueza asintió lentamente. Continúe. El aire en la sala se volvió pesado. Marcus leyó con voz firme. Durante mis últimos 6 meses de vida, contraté a un investigador privado para examinar las finanzas de mi yerno. Lo que descubrimos fue una serie de transferencias no declaradas a cuentas en el extranjero, ocultamiento de activos y movimientos de capital sospechosos. Toda la información fue entregada a las autoridades fiscales y al colegio de abogados. Un murmullo estremeció el tribunal. Daniel se puso de pie de golpe. ¡Eso es mentira! ¡Difamación! ¡No tienen pruebas! Siéntese, señor Álvarez, ordenó la jueza con voz cortante. Marcus levantó otro sobre. Aquí están: estados bancarios, registros notariales, contratos con su firma. Todo autenticado. El rostro de Daniel perdió todo color. Su abogado intentó intervenir. Su señoría, solicitamos suspender la audiencia. Estas acusaciones no competen al ámbito civil. Tienen impacto directo sobre los activos conyugales, replicó la jueza sin levantar la voz. Se aceptan como evidencia complementaria. Lucía observaba sin moverse. Sentía una mezcla imposible de alivio y tristeza. No había querido venganza, pero su padre la había construido por ella, ladrillo a ladrillo. Marcus siguió leyendo, y cada frase era un golpe calculado. Daniel, jugaste con la confianza de mi hija, pero también con la mía. Utilizaste el dinero que ella generó con su talento para alimentar tu ambición. Moviste fondos de su empresa, invertiste en tu despacho y mentiste en cada declaración. Por cada mentira, he preparado una consecuencia. Daniel respiraba con dificultad. Su corbata parecía asfixiarlo. No puede hacer esto. No puede arruinar mi vida desde la tumba. Marcus lo miró con frialdad. Lo está haciendo, señor Álvarez. El público contenía la respiración. Sofía, la amante, se había encogido en el asiento. Sus manos temblaban sobre el teléfono, pero no se atrevía a moverse. Marcus prosiguió. El informe completo fue remitido al Departamento de Hacienda y a la Fiscalía. Las pruebas son irrefutables. También envié copia al bufete donde trabajas. Supongo que pronto comprenderán qué clase de abogado han tenido entre sus filas. Daniel giró hacia Lucía, con los ojos enrojecidos. ¿Estás disfrutando esto? ¿Te parece justo? Ella lo miró sin rencor, solo cansancio. No es justicia mía, Daniel, es de él. Marcus cerró el documento y guardó silencio unos segundos antes de hablar nuevamente. Por último, compré discretamente la propiedad donde se ubica el despacho de Daniel Álvarez. El contrato de arrendamiento expira el próximo mes. Los documentos de desalojo se entregarán el lunes. La jueza levantó las cejas, sorprendida. Sofía soltó un pequeño gemido ahogado. Daniel se dejó caer sobre la silla. Su mundo entero acababa de derrumbarse en cuestión de minutos. Marcus dobló el papel con cuidado.
Con esto concluyen las disposiciones del testamento y sus anexos. El silencio era absoluto. Nadie se movía. Lucía, con la vista fija en el suelo, sentía el temblor de sus propias manos. Su padre había previsto hasta el último detalle, incluso la caída del hombre que la había humillado. La jueza habló por fin. El tribunal acepta todas las disposiciones como parte del expediente. Señor Álvarez, cualquier intento de impugnación deberá presentarse formalmente, aunque advierto que las pruebas presentadas son abrumadoras. Daniel no respondió. Su abogado recogía papeles con movimientos torpes. Sofía se levantó tambaleante y salió casi corriendo, los tacones resonando como campanas de derrota. Lucía la vio desaparecer y luego miró a Daniel. Él la observaba, perdido, con una expresión que nunca le había visto. Miedo verdadero. Lucía, susurró, podemos hablar, podemos arreglarlo. Ella negó lentamente. No hay nada que arreglar. Ya lo hiciste todo tú. Marcus guardó el último sobre en su maletín. Tu padre me pidió que te entregara algo después de la sentencia, le dijo con voz suave. Pero prefirió que fuera al final. Lucía asintió, sin saber si estaba preparada. La jueza Ortega se puso de pie. Este tribunal reconoce la validez total del testamento y los anexos. Queda suspendida la sesión hasta mañana para dictar sentencia final. Los asistentes comenzaron a levantarse en silencio, murmurando entre ellos. Nadie podía creer lo que había presenciado. Lucía salió despacio, sin mirar atrás. Sabía que, aunque la justicia estaba del lado de los vivos, aquel día la voz de un muerto había hablado más fuerte que nunca. El pasillo del tribunal estaba lleno de murmullos, pero Lucía caminaba sin oírlos. A cada paso sentía el eco del nombre de su padre resonar dentro de ella. Andrés Ferrer, el hombre que había previsto todo, incluso su propia ausencia. Aún muerto, seguía protegiéndola. Jimena, su abogada, caminaba a su lado, intentando seguir su ritmo. «Lucía, ¿estás bien?» «No lo sé», respondió con voz baja. «Es como si todo estuviera ocurriendo fuera de mí». «Tu padre era un genio», dijo Jimena con un suspiro. «Ningún juez podrá revertir esto». Lucía no contestó. Su mente estaba en el pasado. Recordó la última vez que lo vio. Él sentado en el jardín, con un cuaderno y una copa de vino, mirándola con esa sonrisa cansada. «Hija, hay cosas que no puedo cambiar en tu lugar, pero sí puedo preparar el terreno para cuando decidas hacerlo». Ella pensó que hablaba de trabajo, no de venganza. A la mañana siguiente, la audiencia finalizó con la precisión de un reloj. La jueza Ortega entró a la sala y todos se pusieron de pie. Daniel parecía un fantasma, su traje arrugado, las ojeras profundas, la soberbia evaporada. Sofía no volvió a aparecer. «El tribunal dictamina», dijo la jueza, «que todos los activos mencionados en el testamento de Andrés Ferrer pasan a ser propiedad exclusiva de su hija, Lucía Ferrer. No se concede compensación alguna al señor Daniel Álvarez». Daniel bajó la cabeza, derrotado. Jimena apretó la mano de Lucía, pero ella apenas reaccionó. Sabía que su padre había ganado la batalla que ella nunca tuvo fuerzas para pelear. Entonces Marcus se acercó al estrado. «Su señoría, si me permite, queda un último documento del señor Ferrer. Una carta personal destinada únicamente a su hija. No tiene implicaciones legales, pero el testador pidió que se leyera en este lugar». La jueza asintió. «Proceda». El abogado sacó un sobre blanco, sin sellos, solo con las palabras «Para mi Lucía», escritas con letra temblorosa. Lo abrió con delicadeza y comenzó a leer. «Querida hija, si estás escuchando esto, significa que lo que tanto temía ha ocurrido. Te enamoraste de alguien que confundió tu nobleza con debilidad. Pero no te culpes. Los corazones limpios atraen a los depredadores, y tú siempre fuiste demasiado pura para el barro en el que él vivía». Lucía cerró los ojos, intentando contener el llanto.
Sé que probablemente estés cansada, rota, dudando de tu propio juicio, pero quiero que recuerdes algo. No te salvé de él. Solo te recordé quién eres. Lo que hiciste al enfrentarlo ya era suficiente. Yo solo aseguré que nunca más pudiera tocar lo que construiste. La voz de Marcus tembló apenas, pero siguió leyendo. También quiero que sepas que no guardo rencor, ni siquiera hacia él. La vida se encargará de cobrarle cada deuda. A ti te corresponde vivir, no vengarte. Levántate, sigue diseñando, sigue creando. Las personas como tú transforman el dolor en arte, y esa es la forma más perfecta de justicia. Lucía sintió que las lágrimas finalmente escapaban. Marcus dobló la carta con cuidado, pero antes de guardarla, leyó las últimas líneas. Te amo más allá del tiempo, más allá de la rabia. Si el amor de un padre puede dejar huellas, que las mías sean las que te conduzcan de regreso a ti misma. Silencio absoluto. Nadie se movía. Lucía tomó el sobre entre las manos, como si temiera que se desvaneciera. Gracias, Marcus, murmuró. No sabía que podía doler y sanar al mismo tiempo. Daniel, desde su asiento, levantó la cabeza. Lucía. Su voz era apenas un hilo. Por favor, no me dejes así. Ella lo miró con calma. ¿Así? Daniel, esto es exactamente como me dejaste tú, solo que ahora las mentiras tienen dueño. El juez golpeó una vez más el mazo. Con esto se da por disuelto el matrimonio entre Lucía Ferrer y Daniel Álvarez. Los asistentes comenzaron a levantarse. Algunos la miraban con admiración, otros con respeto. Marcus le ofreció su brazo. Tu padre estaría orgulloso, dijo en voz baja. Espero que sí. Daniel se quedó sentado, observándola salir. El hombre que había entrado riendo, confiado en su victoria, ahora parecía un muñeco vacío. Su abogado recogía sus papeles sin mirarlo, consciente de que aquel caso sería el fin de su carrera. Fuera del tribunal, el sol bañaba los escalones con una luz dorada. Lucía respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no le pesaba. Jimena le colocó una mano en el hombro. ¿Qué vas a hacer ahora? Lucía sonrió apenas. Vivir, como él quería. En ese momento, un reportero se acercó con un micrófono. Señora Ferrer, ¿tiene algún comentario sobre la sentencia? Lucía lo miró un instante y respondió con voz clara. Solo uno. Nunca subestimen el poder del amor de un padre. Puede ser la justicia más implacable del mundo. Luego se alejó entre los flashes, con la carta apretada contra el pecho. El eco de los pasos de Lucía se perdía entre los pasillos de mármol, mientras el tribunal quedaba atrás. El aire frío de la calle la recibió como una descarga. Por fin libre. Libre del peso del engaño. Libre de las palabras vacías. Libre de aquel hombre que había jurado amarla y solo había sabido romperla. Daniel salió unos minutos después, perseguido por una nube de periodistas. Las cámaras lo cegaban, los micrófonos lo rodeaban como lanzas. ¿Es cierto que el testamento lo deja sin nada? ¿Qué responderá a las denuncias fiscales? Preguntaban. Él intentó mantener la compostura, pero su rostro lo traicionaba. La arrogancia que lo definía había desaparecido. En su lugar quedaba un hombre agotado, pálido, arrinconado por su propia soberbia. Lucía lo observó a lo lejos, sin detenerse. Había imaginado muchas veces ese momento, verlo caer, humillado. Pero la verdad no traía placer, solo paz. No había victoria, solo cierre. Marcus la alcanzó en la acera. Tu padre dejó algo más, dijo entregándole un pequeño paquete envuelto en papel gris. Me pidió que te lo diera cuando todo terminara. Lucía lo sostuvo con cuidado. ¿Qué es? No lo sé. Solo me dijo que era para cuando el silencio vuelva a ser tuyo. Ella lo guardó sin abrirlo y caminó hacia su coche. Mientras el tráfico rugía, el sonido del mazo del tribunal aún resonaba en su mente, como el final de una sinfonía que tardó años en componerse. En otro extremo de la ciudad, Daniel entró a su despacho.
o lo que quedaba de él. Su socio lo esperaba con el ceño fruncido y una carpeta en la mano. «Acaban de llegar las notificaciones del Colegio de Abogados», dijo con voz tensa. «Suspendido provisionalmente. Investigarán tus cuentas». «Eso es absurdo. Están manipulando todo», intentó decir Daniel. «No lo creo. Aquí están los documentos. Y además, el propietario del edificio rescindió el contrato de alquiler. Tienes una semana para desalojar». Daniel se quedó inmóvil. Su oficina, su símbolo de éxito, se derrumbaba igual que su vida. Afuera, los empleados lo observaban en silencio, conscientes de que aquel era su último día allí. Esa misma tarde, Lucía regresó al apartamento vacío que alguna vez compartieron. Las paredes aún guardaban el eco de discusiones y promesas rotas. Abrió el paquete que Marcus le había entregado. Dentro encontró un cuaderno de tapas de cuero y una nota en la caligrafía firme de su padre. «Para los planos de tu nueva vida». En la primera página, él había dibujado una casa, luminosa, abierta, rodeada de árboles. Debajo, una frase: «El amor no se destruye, se rediseña». Lucía sonrió a través de las lágrimas. Por primera vez, el futuro no le daba miedo. Mientras tanto, Daniel bebía whisky en la oscuridad de su salón vacío. El teléfono vibraba sin parar. Llamadas de periodistas, notificaciones del banco, correos de sus socios pidiéndole explicaciones. Su reflejo en el vidrio le devolvía la imagen de un hombre que había tenido todo y lo perdió por creer que nadie lo descubriría. Recordó la carta del padre de Lucía. «Te reíste porque pensabas que eras más listo. Olvidaste que la justicia de un hombre honesto no necesita testigos». Golpeó la mesa con rabia. Pero el sonido fue hueco, como su propia vida. Lucía pasó la noche escribiendo. No planos ni proyectos, sino pensamientos. Cada línea era una liberación. Las horas perdidas, los silencios impuestos, el amor manipulado. A cada palabra, sentía que algo dentro de ella volvía a su sitio. A la mañana siguiente, el sol iluminaba el estudio. Lucía preparó café y observó la ciudad a través del ventanal. Madrid despertaba con ruido, vida y movimiento. Por primera vez, el ruido no la abrumaba. Era suyo. Abrió el cuaderno y empezó a dibujar una casa diferente, pequeña, con luz y espacio para respirar. No era para venderla ni para mostrarla, sino para vivir. Marcus la llamó al mediodía. «Los medios no dejan de hablar del caso», dijo. «Te han convertido en símbolo de justicia». Lucía rió suavemente. «No busco ser símbolo de nada. Solo quiero empezar de nuevo». «Tu padre estaría feliz de oírte decir eso». «Lo sé», respondió mirando el cielo. «De alguna manera, creo que lo hace». Esa tarde, mientras la noticia se propagaba por los noticieros, Daniel abandonó su despacho con una caja entre las manos. Los fotógrafos lo seguían, pero él no decía palabra. El hombre que había firmado su libertad entre risas, ahora caminaba hacia la ruina con los bolsillos vacíos y la mirada perdida. Lucía, por su parte, cerró el cuaderno, respiró hondo y dijo para sí: «Ahora sí, papá, el silencio vuelve a ser mío». El amanecer siguiente llegó con un silencio nuevo, limpio. Lucía abrió los ojos antes que el sol, y por un instante no reconoció el sonido de la calma. Ya no había teléfonos sonando, ni discusiones, ni el eco del sarcasmo de Daniel flotando entre las paredes. Solo el canto de los pájaros y el olor a café recién hecho. Se vistió despacio y salió al balcón. Desde allí, la ciudad parecía otra. Madrid respiraba a su propio ritmo, indiferente a los dramas humanos, a los juicios y los titulares. Por primera vez en años, Lucía sintió que pertenecía a ese mundo sin tener que fingir. Sobre la mesa, el cuaderno de cuero esperaba abierto. Tomó un lápiz y escribió en la primera hoja libre: «Proyecto Ferrer, Casa del Renacer». Bajo el título, trazó líneas suaves que formaban una casa rodeada de árboles, con grandes ventanales que dejaban pasar la luz.
No era una fantasía arquitectónica, era un símbolo, una promesa de empezar otra vez. A media mañana, Marcus la llamó para despedirse. «Me marcho a Valencia unos días», dijo. «Solo quería decirte que tu padre estaría orgulloso». Lucía sonrió. «Gracias por todo, Marcus, por ser su voz cuando yo no podía escucharla». «No, solo cumplí un deber. El resto lo hiciste tú». Después de colgar, abrió el portátil. En las redes, su historia se había vuelto viral. Los titulares hablaban de «la arquitecta que derrotó al engaño con la ayuda de su padre desde el más allá». Miles de mensajes inundaban su bandeja, algunos de admiración, otros de solidaridad. Ella los leyó en silencio, con humildad. No quería fama, quería significado. Mientras tanto, Daniel recorría su apartamento vacío. Los muebles habían sido retirados. Las paredes desnudas mostraban manchas donde colgaban los cuadros que ahora pertenecían a Lucía. En la mesa, la notificación oficial del desalojo. Su bufete estaba cerrado. Sus socios lo habían abandonado. Las autoridades habían congelado sus cuentas. Encendió la televisión. El rostro de Lucía aparecía en un reportaje. Sonreía, serena, mientras salía del tribunal con la carta de su padre en la mano. Daniel bajó la vista. Por primera vez comprendió el alcance de lo que había perdido. No solo dinero, sino respeto, amor, identidad. Todo lo que había fingido ser. A la misma hora, Lucía visitaba la tumba de su padre. El cementerio estaba en silencio, bañado por una luz dorada. Dejó sobre la lápida el cuaderno de bocetos abierto, con el dibujo de la casa que él había trazado en la primera página. «Lo lograste, papá», susurró. «Me devolviste a mí misma». El viento movió las hojas del cuaderno, como si respondiera. Pasaron unos minutos de quietud antes de que sonriera y dijera en voz baja: «Y ahora, todo lo que venga, será mío». Al regresar al coche, su teléfono vibró. Era un mensaje de Jimena. «La prensa quiere una entrevista exclusiva. Dicen que tu historia inspira a muchas mujeres». Lucía respondió: «Diles que mi historia no es sobre venganza, sino sobre amor. El amor de un padre que me enseñó que la justicia también puede ser un acto de ternura». Esa noche, en su estudio, Lucía encendió una lámpara y miró las maquetas a medio construir. Las tocó con cuidado, como si fueran heridas que empezaban a sanar. Sacó una nueva hoja y escribió al margen: «Diseñar es crear un lugar donde el alma pueda descansar». Luego dibujó: «No por trabajo, por libertad». En otra parte de la ciudad, Daniel empacaba las últimas cajas. El eco de su risa de aquel día en el tribunal volvió a su mente. ¡Qué ironía! Se había reído creyendo que ganaba, sin saber que su derrota ya estaba firmada en la tinta del testamento. Cerró la puerta del apartamento y bajó las escaleras con la cabeza gacha. Afuera, nadie lo esperaba. Solo la prensa, que ya había pasado página. Lucía, en cambio, se sentó frente al ventanal y observó las luces de la ciudad reflejadas en los cristales. El pasado quedaba atrás, pero no con rencor. Abrió la carta de su padre una vez más y leyó las últimas líneas. «Ahora que tienes la libertad, úsala para crear belleza. Eso será tu venganza». Sonrió. El reloj marcaba la medianoche. El silencio que antes le pesaba, ahora era música. Sabía que el amor y la justicia no siempre llegaban juntos, pero cuando lo hacían, podían reconstruir incluso lo que el engaño había intentado destruir. Miró a cámara, a ti, que habías seguido su historia desde el principio, y dijo con voz firme y cálida: «¿Y tú, alguna vez has sentido que la vida misma te devolvió la justicia cuando menos lo esperabas? Cuéntamelo en los comentarios». Antes de cerrar el video, su voz añadió con suavidad: «Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like, suscríbete y acompáñanos en la próxima. Porque a veces, la verdad más poderosa nace del amor».